Queridos hermanos y hermanas, las lecturas bíblicas de este domingo nos recuerdan que el anuncio de la palabra de Dios en el mundo casi siempre supone rechazo y persecución. La voz del profeta será siempre desagradable a los oídos de los injustos. El anuncio del Evangelio irá siempre contracorriente frente a las estructuras e ideologías que niegan a Dios y empequeñecen al hombre. Sin embargo, el Señor está siempre con los profetas y los evangelizadores que proclaman la verdad de Dios con fidelidad y valentía. La primera lectura tomada del libro de Jeremías nos pone frente a la dramática experiencia vivida por este profeta, quien, por anunciar la palabra de Dios en medio de una sociedad marcada por la manipulación de la religión y la injusticia social, sufrió el rechazo y la persecución. El profeta se lamenta en soledad, sintiéndose amenazado por las calumnias y los planes tenebrosos que se tramaban contra él. Dice: escuchaba las calumnias de la turba, denúncienlo, denunciémoslo. Esta gente le llamaba a Jeremías el profeta del terror. Lo calumniaban, adjudicándole hechos de violencia que nunca había cometido. Jeremías experimenta su fragilidad y se siente desprotegido frente a esta gente sin escrúpulos, que está dispuesta a denigrarlo con calumnias, con tal de deshonrarlo y eventualmente acusarlo también en un tribunal. El profeta sabe que muchos, incluso personas que parecen de confianza, lo espían para poder difamarlo y acabar con él. Dice el profeta: todos con quienes me saludaba estaban acechando un traspiés mío, a ver si se distrae, y así lo sometemos y podremos vengarnos de él. Los poderosos de ayer y de hoy, cuando se sienten acusados por la palabra profética que desenmascara sus injusticias y su corrupción, intentan siempre desprestigiar o eliminar a los profetas. Es su arma preferida. Pero los profetas nunca están solos. Por eso, en el texto de hoy, de forma imprevista, las palabras de lamento del profeta se transforman en una oración confiada y serena. El Señor está conmigo como guerrero poderoso. El profeta no tiene otro apoyo fuera de Dios. Por eso Jeremías puede exclamar con confianza: mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán y no tendrán éxito. Su confusión será eterna e inolvidable. Junto al profeta perseguido y desamparado, aparece el Señor como un soldado fuerte a su lado, defensor del débil y del indefenso. El Señor es juez implacable que se alza siempre contra quien viola los derechos y la dignidad de los pobres. Él es, como dice Jeremías hoy, el juez justo que escruta el corazón, que actúa en favor de quien ha encomendado a él su causa. Aún en medio del peligro, el profeta puede exclamar: canten al Señor, alaben al Señor, porque ha salvado la vida de un pobre de manos de los malhechores. Tarde o temprano, Dios se manifiesta solidario con quien es marginado, perseguido o amenazado a muerte a causa de la justicia. El Señor es más fuerte que cualquier poder humano prepotente e injusto.
El Señor no está nunca de parte de los verdugos, sino de las víctimas. Nunca de parte de los poderosos, sino de los pobres. El Señor no abandona a los profetas. Está siempre a su lado, protegiéndolos y ayudándoles a llevar adelante su misión con libertad y fortaleza. Los profetas son libres porque no deben rendir cuentas a ningún amo más que a Dios. Los profetas son fuertes porque saben que Dios mismo está de su parte. El Evangelio de hoy, tomado del discurso de Jesús sobre la misión en el Evangelio de Mateo, nos habla de la dimensión evangelizadora de la vida cristiana. Todos estamos llamados a ser testigos de Jesús y anunciadores del Evangelio con la vida y con la palabra. No basta la adhesión personal a la palabra de Dios y la experiencia íntima de la cercanía del Señor. A sus discípulos y discípulas, Jesús nos pide hablar a los hombres y al mundo, hacer escuchar el Evangelio en todas partes, anunciar públicamente a todos lo que Dios espera de la humanidad y denunciar todo lo que se opone a este designio divino. Esta es misión de todos los discípulos y discípulas de Jesús. Un discípulo de Jesús no puede callar la verdad de Dios, ni por miedo a ser rechazado, ni por prudencia para no incomodar a otros. Es verdad que el designio de Dios todavía está encubierto o escondido para mucha gente, pero un día será conocido por todos. A lo largo de la historia se irá conociendo el amor de Dios, sus exigencias de justicia y su designio de amor y de vida para todos. Estamos llamados nosotros a colaborar ya desde ahora en ese proceso de revelación de la verdad. Lo que Jesús explicaba a sus discípulos en casa, al anochecer, antes de dormir en la oscuridad, ellos lo tenían que comunicar sin miedo en pleno día. Así también, lo que Jesús nos susurra al oído y al corazón, en la intimidad de la Eucaristía o en la soledad de la oración, lo tenemos que hacer público desde los tejados, en las terrazas del mundo de hoy, también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Cuando nos tomamos en serio el anuncio de la palabra de Dios, cuando llamamos a las cosas por su nombre y proclamamos las exigencias de la misericordia y de la justicia de Dios, tarde o temprano nos volvemos incómodos y corremos el riesgo de ser rechazados o perseguidos, como Jeremías, también los discípulos de Jesús. Por eso es que muchos piensan que es mejor callarse, que es mejor no buscarse problemas, que es más prudente actuar como si no hubiéramos visto nada y evitar decir cosas que puedan disgustar a los poderosos. Ciertamente que es más cómodo quedar bien con todo el mundo y más rentable halagar a los grandes que pueden concedernos prebendas y privilegios. Pero si queremos actuar con la valentía y la libertad de los profetas, no podemos dejarnos condicionar ni por intereses mundanos ni por el miedo. Por eso Jesús nos anima hoy en el Evangelio diciendo: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, a los que amenazan con calumnia, cárcel, tortura o muerte. Podrán matar el cuerpo, pero no los ideales y la fe. Podrán terminar con la vida terrena del profeta, pero no pueden destruir ni su testimonio ni su existencia.
San Óscar Arnulfo Romero dijo un día: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. La fe que anima la vida y la misión de un profeta encuentra su fortaleza más profunda en esta sencilla pero penetrantes palabras de Jesús que no debemos olvidar nunca. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Así se repite 3 veces esta frase en el Evangelio de este domingo. El miedo hace mal, nos encierra en nosotros mismos, nos impide ser coherentes, hace que distorsionemos la realidad y puede llevarnos a vender nuestra conciencia y, en el peor de los casos, podemos acabar negando a Jesús y renegando de la iglesia. Por eso Jesús insiste en el Evangelio de hoy en lo importante de la experiencia de la tierna y amorosa presencia de Dios, quien como un padre vive atento y cuidadoso frente a todo aquello que es pequeño y frágil, como los pájaros o los cabellos, y por tanto mucho más cuidadoso con la vida preciosa de sus hijos e hijas comprometidos en el anuncio del Evangelio. Jesús nos invita hoy a no tener miedo, porque vivimos bajo la mirada amorosa del Padre y envueltos en su tierno cuidado, y somos objeto de su providencia permanente todos los días. Hoy hemos escuchado en el Evangelio estas expresiones. ¿No se venden un par de pájaros por poco dinero? Y sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo deje de saber el Padre. Está atento también a eso. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pájaros. Arraigados en el amor del Padre, fortalecidos con su ternura, seguros de su cuidado y abandonados a Él con confianza, el miedo nunca nos podrá condicionar ni detener. Sin embargo, todos sabemos que a pesar del cuidadoso amor del Padre, los pájaros caen en tierra y los discípulos de Jesús son condenados a muerte. No olvidemos que los hombres no siempre mueren cuando Dios lo quiere, sino cuando otros los matan. Pero la muerte nunca es el final, ni ella decide todo. Por eso, para animarnos a no tener miedo y anunciar y dar testimonio del Evangelio siempre y en todas partes, Jesús hace referencia al juicio final, más allá de la muerte, en donde el juez será el Padre del cielo, que nos ama infinitamente. Y el defensor que estará a nuestro lado será el mismo Jesús, que dice el Evangelio de hoy, que se pondrá de nuestra parte. No podemos escuchar palabras que nos infundan mayor fortaleza y esperanza en medio de las dificultades y las persecuciones. Este es el mensaje de la palabra de Dios de hoy, hermanos y hermanas. No tengamos miedo de ser profetas de Jesús. No tengamos miedo de ser anunciadores y testigos del Evangelio. No tengamos miedo de anunciar con convicción el Evangelio y de denunciar con valentía lo que en el mundo se opone al designio de Dios. No tengamos miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amén. Antes de la oración final, la bendición como Señor, quiero recordarles de que no estamos pasando el cepillo,
o sea, la canasta, por razones, o sea, obvias. Pero sí a la salida hay 4 cajitas donde usted puede poner su donación, como siempre lo ha hecho. Una nota curiosa que quiero que salga también en Facebook es que estamos viendo un 25% de parroquianos venir a misa. O sea, no están viniendo todos y tienen razón. Los que no puedan venir, no tienen que venir, están exentos de la obligación dominical hasta nuevo aviso, que el arzobispo lo diga. Pero como ustedes notan, o sea, tenemos mucho cuidado, las sillas están separadas, todo el mundo con su máscara, y nos tratamos bien y nos cuidamos unos a otros, ¿ves? Entonces, cuando hoy le estaba diciendo a Monseñor en la sacristía, le digo que el 25% que está viniendo a misa está apoyando a la parroquia financieramente, casi el 50% de la colecta normal. Y yo me pregunto, se me sale así el Marcos por el lado, y yo digo, ¿y el otro 75 dónde está? O sea, si mi colecta es 4, pues normalmente debiera de ser 16. ¿Ve? Y yo le digo a la gente que sean generosas, que esta es su parroquia, no es mía, no es del obispo, no es de nadie más que de todos nosotros. Y por eso les digo, hasta en línea pueden, a través de Facebook, donar. Y hay mucha gente que lo hace y que lo ha hecho. Dice mi asistente, que cada vez que yo hablo, me dan dinero, dice. Pero yo no sé pedir, no me gusta pedir, pero es necesario tomar conciencia de esto. Primero le agradezco muchísimo al 25% que está apoyando a la parroquia, no solo aquí, sino que también en línea y que nos mandan los sobrecitos a la oficina de lunes a viernes. Se lo agradezco profundamente. Así es que no deje de dar, no deje de apoyarnos, que todo esto va de vuelta para todos nosotros. Así es que ya lo saben. Y hoy quiero, de una manera que me ha tocado el corazón la homilía hoy de Monseñor, porque nos ha dado una catequesis de urbanidad teológica. Una catequesis de urbanidad. O sea, ¿se acuerdan cuando nos daban en la clase en moral y urbanidad en el colegio? Hoy nos ha dado de la fe, una catequesis de urbanidad teológica. Y les voy a decir una cosa, lo que él está hablando ahí le ha pasado a él. Y le ha pasado en carne propia. Y la palabra de Dios no puede ser encadenada. Nos podrán hacer daño, nos podrán hacer lo que sea, perseguir, pero Dios nunca va a ser encadenado. Así es que pienso mucho, por ejemplo, en nuestros países, en Cuba, por ejemplo. ¿Cuánta gente no murió en Cuba diciendo viva Cristo Rey, siendo fusilado? O sea, profetas que dieron su vida. En Venezuela, ¿cuánta gente calladita sigue buscando por el derecho, por la libertad, por la justicia? Porque todo esto, ya ni sé ni cómo llamarles, ¿ves? Que se montan en el caballo y no quieren bajarse. ¿Y saben qué? La palabra de Dios es más fuerte que ese jinete de arriba. Y que todo caballo que venga con toda fuerza. Por eso ha sido una clasecita de estas de urbanidad muy profunda. Y las personas que lo han visto por Facebook pueden ir a la página de la parroquia y volver a escuchar la homilía. Para que nos eduquemos, nos demos cuenta que se nos quita el miedo de decir la verdad de Dios. No mi verdad, sino que la verdad de Dios. Porque nosotros pasamos, pero Dios nunca pasa. Así que muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias.